Pero hoy voy a hablar de alguien que no está en las paredes y voy a hablar del cómico francés Dieudonné. Muy polémico en Francia, súper polémico. Una polémica que no acaba en estos días, estas semanas. Fue increíble la polémica que hubo en Francia sobre el tema. Hasta el jueves pasado un espectáculo suyo con 5 o 6 mil entradas vendidas, prohibido al último momento con la policía de la... Yo quiero compartir con nuestros queridos amigos de la capilla mi opinión sobre el tema, también porque es cómico y también porque hace humor negro y también porque lo he conocido hace 20 años en Canadá. Hemos trabajado con mismo personalmente y a lo largo de su carrera le he conocido. Entonces quería decir algunas cosas, porque lo que yo he leído en los periódicos en España y todos los periódicos de derecha, pero también de izquierdas, no han tocado el punto. No se entiende, es súper importante. Bueno, entonces volvemos a la parte primera. Una visión de la yo, todo esto es un desafío, este pequeño lugar, porque durante años y años y años me he mofado, pero mofado de verdad, de la Iglesia Católica, descojonándome a tal punto es que pues hace ahora mismo 56, 48 años me han puesto una bomba en el Teatro Alfil, unos fanáticos intentando de destrozar el teatro y a lo mejor matarme por las cosas que yo decía contra la Iglesia Católica. Y en los últimos años empezó, a lo mejor es la maduridad, la viejez o lo que sea, pero empezó a decir, yo que he criticado siempre la Iglesia y pues las creencias, si yo tuviera una creencia, ¿cómo podría ser? Es decir, en vez de criticar, de dar algo, de hacer algo positivo. Y entonces, primera cosa que no me gustaba ni del catolicismo, ni en los otros monoteísmos, el Islam y tampoco en el judaísmo, es esta idea del Dios todopoderoso. El Dios de la perfección, un Dios machista, un Dios de la hostia, un Dios terrible, un Dios que va a pueblos enteros, que hace cosas. Para ello, que he dedicado toda mi vida, o intento por lo menos dedicar mi vida a hacer reír y a ver la vida de una manera positiva, estos Dios tan negativos, yo no lo puedo aceptar. Y tenía un Dios, tenía que ser pequeño y no todopoderoso. Tenía que ser amante del chiste y del divertimento. Entonces, y tenía que ser también inocente, para mí muy importante, un Dios inocente, y pues llego a la conclusión muy importante también para mí, tenía que ser imperfecto. Los payasos y los humoristas, ¿qué hacen? Buscamos la imperfección en la vida, buscamos las cosas que no funcionan, y hacemos reír con esto porque finalmente nos gusta más la imperfección que la perfección. La perfección es como la dictadura, la perfección es perfecto, cuando la realidad de nuestras vidas, de todas las vidas, es que nos gusta la imperfección. Intentamos llegar a la perfección, pero no lo conseguimos. Y en esto es muy humano. Y entonces he pensado, yo necesito entonces de la imperfección. Pensando a todo esto, estaba yo sentado en mi bañera, pensando a estos temas, y adelántame ahí mirándome con unos ojos llenos de amor. Mira, era este pato de plástico que me miraba y me dice, yo soy tu Dios. Y la verdad es que sí, era pequeño, no le molestaba a nadie, el pato de plástico está amado en todo el mundo, todas las razas, todas las civilizaciones. Nadie ha visto una cosa agresiva en un pato de plástico. Además, es una creación totalmente humana, porque sin el ser humano no hay patos de plástico, porque es de plástico. Bueno, y final de esto, empezó eso, pongo el pato de plástico en un altar. Pensar que si un cristiano entra y ve un pato de plástico en un altar, le van a molestar un poco, entonces esto también es tan molestia que se llama ironía.
Pero en los últimos tiempos he ido un poco más lejos. ¿Y cuál es esta cosa de la imperfección? ¿Qué significa? Y en los últimos días, y os lo voy a compartir, es una reflexión muy imperfecta, una reflexión no del todo acabado. No soy un filósofo, soy uno que le gusta vivir, le gusta hacer reír a los demás, pero empezó a pensar la creación, ¿no? Que si tú ves todas las creaciones de las religiones, hay siempre un dios o dioses que están ahí y desde la nada crea todo. El dios monoteísta lo hace en una semana y al principio divide la luz de la materia y tal, y cada día va creando algo. Y es cierto que cualquier persona, una vez en su vida por lo menos, ha pensado de dónde venimos, por qué hay todo esto, qué es la materia, qué es que somos nosotros. Y yo en esta reflexión he llegado a pensar si yo creo que el error de todas las religiones y el error del monoteísmo en particular es pensar que Dios crea todo del nada, pero Dios ya existía. Si había nada, hay un Dios que desde el principio, el problema con estos dioses es que creo que la palabra nada no se ha entendido bien. Es un nada material, pero entonces Dios vive en la espiritualidad. Pero si lo miramos de una manera física, si es nada, incluso el tiempo es nada. Es decir, antes de todo lo que tenemos, el universo, no había tiempo tampoco. Y si no hay tiempo, no hay pasado, no hay futuro, y no hay lugar donde dioses pueden infiltrarse, porque no hay tiempo. Entonces la idea es que en una situación donde no hay nada y no hay tiempo, el tiempo puede ser instantáneo o puede ser infinito, porque es nada. Y de repente empieza algo. Entonces eliminamos las creencias religiosas, pero no te aseguro que incluso un racionalista tiene a medirse con este problema. ¿Cómo podemos tener todo esto del nada y de repente hay Big Bang, las estrellas, los gases y todo eso? Y ahí es donde llega el pacto. Me mira con esta intensidad que solo los verdaderos creyentes en el pacto pueden expresar, y muy poca gente puede vivir esto, que la emoción. Me mira y me dice, te estás equivocado, hay algo que no has entendido. Y yo le digo, ¿qué? Es que cuando no hay nada y que cuando no hay tiempo, es decir, nada y nada y nada, es una situación perfecta. Es la perfección absoluta, porque no hay nada, no hay tiempo, no hay movimiento, es perfecto, es total, absoluto, nada. Y si existe algo, es porque hubo una imperfección. En el nada, algo de imperfecto ha funcionado. El pato imperfecto, un chiste. En la absoluta nada del tiempo y nada material, un chiste se infiltró y empezó a desorganizar el nada. Y a partir del momento que se desorganiza algo, significa que hay algo que lo está desorganizando. Y entonces, a la diferencia de los demás, yo pongo la imperfección a la base de todo. La imperfección es también lo que nos crea la duda. Si no hubiera imperfección, no hay razón de dudar. Pero desde el momento que dudamos y sabemos que dudar es bueno, significa que tocamos la imperfección. Por una cosa no funciona. Y entonces, el infinito, el nada del tiempo no funcionaba por una razón u otra. Algo en este momento eterno de nada no funcionaba y era imperfecto. Y en este momento empezaba a modelar algo que después entró en un Big Bang y después a llegar a todo lo que tenemos. Entonces, eso, a la base de todo, la idea de una imperfección que es también un chiste. Cuando tú tienes todo
absolutamente nada, y ni tiempo, ni nada, es de una serenidad total y absoluta, no hay más sereno que la muerte absoluta. Pero un chiste entró en estos sistemas, y este chiste se transformó en materia, que se transformó en vida. Entonces, yo creo que la buena explicación de todo esto es que estamos en medio de un enorme chiste. Y visto el gobierno de Rajoy, se confirma perfectamente esta teoría. Y una teoría, entonces, que hace en estos lugares donde yo estoy, hace del chiste una cosa santo, una cosa importante, una cosa que tendría a ser totalmente protegido y además glorificado. Y entonces, en su imperfección, porque está hecho todo con basura, aquí muebles encontrados por las calles y tal, hemos intentado de santificar con la basura la idea del chiste. Y con esto... que no sabe, en este momento hay un cómico metizado, madre francesa blanca, padre camerunés africano, que está creando un enorme, ¿cómo se dice? Más que contradicción, pero un enorme lucha de valores de política, tensión, pero muchísimas tensiones en Francia. Y tantas tensiones que el ministro del Interior francés, que por cierto nació en Barcelona, es catalán, y se llama Manuel Valls, decidió con el gobierno francés de impedir la actuación del cómico, es que nunca he visto en la República Francesa, República de Voltaire, República de la Libertad de Expresión, que de un día al otro un cómico, no estamos hablando de manifestación, era en un lugar privado, era en una grande sala de conciertos y 6.000 a entrar, con la entrada hago 3 días, han decidido de prohibirlo. Y se ve en YouTube ahora mismo, la gente que se interesa y que entiende el francés, hay muchos trozos de diferentes espectáculos que he hecho que son de verdad pesados a nivel de antisemitismo, es decir, que se burla de los judeos, habla incluso de los campos de concentración, de los hornos, de gas de los judíos, y uno leyendo estos textos y sin saber el contexto en cual viene dicho estas cosas, claro ejemplo de antisemitismo. Desde ahí a leyes en Francia, y unas de las leyes es leyes hechas para proteger a la comunidad judía. Hablándose de estas leyes, el gobierno ha intervenido y el Tribunal Supremo francés hace 2 días ha avalado la decisión del gobierno, y entonces ha dado acto de jurisprudencia a estas acciones, y ahora no está autorizado a hacer estos espectáculos en Francia. Ahora, este hombre tan antisemita y fascista, y además habiendo inventado un símbolo, que yo no quiero hacerlo porque en YouTube va a parecer que yo, bueno, se pone la mano ahí y pone la mano recto, así como, y mucha gente diciendo, las asociaciones judías diciendo que eso es un saludo nazi, al contrario. Bueno, si era un saludo nazi, al contrario, podría ser visto como una ironía contra los nazis también. Pero esto no viene explicado por qué un saludo nazi, al contrario, puede ser visto también como un sostén al nazismo. Pero bueno, hay méritos también en el argumento que a lo mejor, y además, el Dieudonné en los últimos años se ha asociado a los movimientos de derechas e extrema derecha en Francia, por ejemplo, va a menudo a sus encuentros y tal. Entonces, hay argumentos, evidentemente, que va en dirección de la interacción, que va en dirección de lo que el gobierno ha hecho. Yo quiero hablar de los otros argumentos que van al contrario.
Entonces, en los años 80, yo estuve en diferentes ocasiones en un festival de comicidad en Canadá, en Montreal, que se llama Juste pour Rire, o en inglés Just for Laughs. Es una grandísima festival, sigue siendo festival de comicidad por los cómicos de lengua inglés y también francés, porque en Canadá y Montreal son de idioma francés. Y ahí yo hago también mis espectáculos en francés, yo estuve ahí y compartido el camerino con un dúo, joven dúo entonces, que se llamaba Elie y Dieudonné. Y Dieudonné, él es el mismo que ha trabajado durante muchos años con su amigo, entonces amigo, judeo, que se llamaba Elie Simon, si no me equivoco. Y entonces, yo me recuerdo de un chico negro, tímido, extremadamente simpático. Yo vivía en el mismo hotel donde vivían todos los artistas y como compartimos el camerino al desayuno durante unos días le llamamos desayunado juntos hablando de con mis impresiones, la mente, o por lo menos entonces. Y después, hace ya 10, 12 años, se dividieron el grupo, él empezó a trabajar por su cuenta y llegó a una situación extremadamente conflictiva. En el 2003, creo, o 2003 o 2004, la televisión francesa ha hecho un sketch de la televisión francesa hablando de la guerra de Irak, de la Palestina, y un momento diciendo a los árabes que la solución era de hacerse todos judíos y así podían todos volver en Palestina, visto que si uno es judío puede entrar, entonces el espectáculo vestido de rabino, con un negro, con las cosas así, y hasta este punto era muy dura la cosa, pero acabó esta cosa al final diciendo Heil Israel y haciendo el movimiento como de saludo nazista, y esto en la televisión nacional francesa, ahora de punto, era nunca visto, nadie lo había hecho. En este acto fue su sentencia de muerte artístico porque desde este momento nunca más ha salido en televisión en Francia, por lo menos con sus espectáculos. Y a partir de ahí fue bestia negra del mundo judío en Francia, y hay muchos judíos en la comunidad judía en Francia, es creo que es la más importante de toda Europa. Y desde este momento él se ha radicalizado. No quiero entrar en más detalles, pero es una cosa para mí muy importante. Él dice siempre, ¿cómo puedo ser yo nazi? Porque la acusan de ser nazi si soy negro. Y es bastante evidente, porque uno de los pilares de la mentalidad nazi es la supremacía de la raza blanca. Es decir, Hitler y todos los que son nazis lo tienen como muy claro. Entonces, si eres negro, ya matiza la cosa mucho. Pero uno puede ser fascista y negro, y esto sí que existe, pero es ya un poco. Pero hay más. En Francia, desde ya muchos años, y a lo mejor va a empezar en España, con una ley de la LOMCE, aquí, con la nueva ley LOMCE, los alumnos en Francia vienen educados sobre el holocausto, llamado Shoah, de los judíos, y todos los niños franceses van a visitar campos de exterminio, porque en Francia había el gobierno francés de entonces, el gobierno de Pétain, ayudó a los alemanes a sacar los judíos franceses, y cientos de miles de judíos franceses fueron llevados. Entonces, en Francia, una burguesía francesa tiene mucho a hacerse perdonar de los judíos. Es decir, han sido hipócritas, como mínimo, seguramente muchos participantes al exterminio de los judíos por la cosa. Y entonces, la Francia ha querido educar a sus hijos contra esto. Problema, evidentemente, es que había también gitanos en los campos de exterminio, había homosexuales en el campo de exterminio, y se habla mucho menos de esto. Pero el problema hoy es que la mayoría muchos de los jóvenes hoy que hacen las escuelas son franceses, sí, pero de origen árabe o africano.
hay 6 o 7 millones de franceses de origen árabe y africanos en Francia, muchísimo más que en España. Y estos justamente dicen, pero mira, nosotros, uno, no le hemos hecho nada contra los judíos, y dos, los mismos franceses que han eran ellos los colonialistas que han ido contra nosotros, los que han ido contra nosotros en África, los franceses ahí, entonces somos igualmente víctimas de esta burguesía francesa como los judíos. Y entonces, ¿por qué los judíos? Más ellos, porque y nosotros tratados como bestias, porque no viven en barrios imaginados, tienen un nivel de paro enorme y no son integrados de una manera o en otra. Entonces, esta gente que son franceses pero no se sienten integrados en Francia, descubren en Dieudonné, esto cómico, que igual de ellos, también negro, uno portavoz, que empieza a decir las cosas que finalmente ellos pensaban, que no se ve en televisión, que no se oye en las radios, la razón de los vencidos, la razón de los humillados, la razón de los negros y de los árabes. Y a partir de este momento, él conecta de verdad con un público y tiene millones de personas que lo siguen. Y además, utiliza, y esto es el punto donde al final mi amigo de Mongolia, con el cual que quiero hablar con él, utilizó humor negro. Yo también manejo humor negro en mis espectáculos, y la verdad el humor negro es una cosa fantástica, una cosa maravillosa, una cosa para tocar los puntos más sensibles y reírnos de esto. Pero ¿hasta dónde podemos llegar? Por ejemplo, había hecho un espectáculo que se llamaba el 12 de septiembre, donde tocaba unos meses después del 11 de septiembre el tema de la caída de los dos torres, y intentaba, ironizaba ahí, pero con matices muy sutil y tal, y esto fue criticado. Pero yo pensaba que era legítimo, que se podía hacer, y de hecho el público respondía, el público era contentísimo de tener esto. Sabemos nosotros también que entre amigos podemos decir cosas terrificantes. Hay chistes que uno no va a decir en la calle, pero entre amigos se puede decir. Y entonces el problema es hasta dónde. Si uno empieza a tener miedo de utilizar el humor negro o miedo de hacer cosas que puede importunar o molestar a ciertas personas, llega a ya no decir nada. Porque habrá siempre un grupo a encontrarse molestado por un chiste o por el otro. Si es un chiste sexual, va a molestar a las mujeres. Vas a hacer blanca, negra, vas a molestar a los demás. Vas a molestar siempre a alguien. Y entonces, no hay ley aquí, en mi opinión, que puede determinar las cosas. No hay, es todo talmente complicado, es talmente una cosa aquí, una cosa allá. Y creo que es a cada uno su responsabilidad de ver hasta dónde llega. Una cosa seguro es que si tú haces un chiste, quieres hacer reír a la gente. Y si haces un chiste tan negro y tan malo que nadie lo entiende, entonces el problema se resuelve por sí mismo, porque en pocos días, en pocas semanas no vas a actuar, porque no va a haber tener público, porque la gente se va a sentir, todo el público tan ofendido. El problema es que hay ciertas cosas que hacen reír ciertos grupos de personas y otras cosas no. Y a lo mejor, y esto es donde yo, mis propios leyes a mí personales, es que si yo estoy en la calle o si yo estoy en televisión, yo voy a cuidar mucho el humor negro, es decir, a utilizarlo muy poco, porque ahí puede llegar a cualquier persona y personas con lo cual uno a lo mejor que puede herir a mucha gente. Pero si estás en una sala y donde la gente ha pagado a ver el espectáculo, hay una decisión de las personas que eligen a ver tu espectáculo. Y en este momento aceptan, ahora si no les gusta salen y no vuelven más. Entonces una gran diferencia entre lo que es público y lo que es privado. El problema ahora de esto es, por ejemplo, ahora mismo estamos filmando esto en streaming, esto se queda y se va a quedar no sé, miles de años, a lo mejor es lo que estoy diciendo ahora, y a lo mejor llegamos a un periodo donde todos son fanáticos religiosos y le ven con unos patos atrás y haciendo cuac, cuac, cuac. Esto
a lo mejor me condena en 100 años a la hoguera, hoguera por lo menos virtual, porque esperamos que pueda estar muerto en 100 años. Pero bueno, hay problemas privados. Hay cosas, por ejemplo, se sienten las cosas que ha dicho en Francia, en televisión, en los últimos días. Se oye textos y cosas que ha dicho Dieudonné, pero yo pienso que él ha dicho por un grupo restringido de personas. Y ellos lo ponen a todo público y lo utilizan en contra de él, para destrozarlo. Su último espectáculo prohibido se llamaba El Muro, y hablaba también del muro de Palestina, que yo veo como muy legítimo. Yo mismo aquí hemos tenido un Belén durante 3 semanas con el muro y con los soldados de Israel, y a lo mejor en Francia estos para acabar, yo creo que al final va a ganar Dieudonné. Al final hay mucha gente que no se siente dentro de la sociedad francesa, pero son franceses. Él es también francés. Él representa, y creo que es un muy mal cálculo de los judíos que han impulsado estas leyes contra su estilo de espectáculo, porque se van a enfrentarse con millones de personas. Y yo pienso que el enfrentamiento es la peor manera de respetar a los muertos de los campos de exterminio. Puesto en duda, yo he visto los campos de exterminio en Polonia y en Alemania, han existido, los millones de personas han sido más, entonces no niega estos hechos, yo no he negado. He tenido amigos de mi infancia, sus padres tenían números grabados aquí, y esto lo he visto y esto ha existido. Pero la mejor manera de luchar contra la negación es discutir y ofrecer muestras y ejemplos y no prohibir, porque esto, la única cosa que hace es poner más fuerza y le da más fuerza. Entonces, error del gobierno francés en su interdicción. Mira, hoy ha sido muy serio, normalmente puede ser más divertido las misas, pero hoy he querido hablar de estas dos cosas que para mí eran importantes.